Muy buenos días para todos. El Señor les continúe bendiciendo grande y ricamente. Tengan la bondad de acompañarme en sus Biblias. Si alguien no tiene una Biblia por alguna situación, acérquese a un diácono y le regalamos una copia, pero queremos que traiga la Biblia. La iglesia bíblica es el pueblo del libro, y venir a la iglesia o andar sin una Biblia es como el soldado en la selva rodeado de enemigos sin un fusil. Así que les invito a abrir su Biblia. Vamos a continuar en 1 Timoteo. Vamos a estar leyendo los versos del 8 al 15 para una mejor comprensión del texto. Vamos a leer un poco del contexto inmediato anterior y vamos a leer el último verso, que sería el contexto en este caso posterior, que nos resume ya y nos cierra la unidad de pensamiento de Pablo sobre la importancia del culto de adoración. Eso estamos viendo en el capítulo 2. La importancia del culto de adoración, cómo Pablo purifica el culto, cómo Pablo purifica todo lo que contiene la adoración para Dios. Vamos a leer del verso entonces del 8 al 15. Voy a leer el verso 8 y todos nos encontramos en el verso 15. Ustedes el 9 como ya saben. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión todos. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Cierren sus ojos, inclinen su rostro ahí al frente de la palabra que han leído y clamemos al Espíritu Santo que la inspiró en el siglo I. Espíritu Santo del Dios Trino, tú estás aquí en representación del Dios Padre y el Dios Hijo. Así como estuviste con Pablo en algún lugar de Macedonia en el siglo I, cuando escribió estas santas líneas, este santo texto, para ayudar a Timoteo, a las mujeres y a toda la iglesia a tener un culto reverente y de manera especial conforme a lo que nos corresponde hoy, para corregir un grave error doctrinal que se estaba presentando en aquella iglesia con las damas, las mujeres que querían ponerse al nivel del hombre en el ministerio. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, un poder especial, una gracia especial para el pobre, insuficiente, incapaz predicador, una vasija de barro, como tú mismo nos dices, que necesita ser lleno de ti, para que sus palabras no sean vanas. Tiene que ser lleno de tu poder, de tu gracia, pero también ayuda a la congregación que has reunido hoy. Aquí están todos aquellos hombres y mujeres que necesitaban escuchar lo que contiene este pasaje bendito. Oh Señor, de hoy en adelante miraremos este texto y lo que ocurre en nuestro contexto con mucha más claridad. Haz tu obra, Espíritu Santo. Instruye y santifica más a los creyentes y a quienes no han creído en Cristo, aquellos que aún creen que son buenos y se pueden salvar porque creen en cualquier otra cosa, en cualquier cosa, en cualquier nombre. Ese nombre no les ayudará a salvarse para nada, porque en ningún otro nombre hay salvación que no sea en Cristo Jesús. Que ninguno salga de este lugar, por favor, Espíritu Santo, como entró, en el nombre del Padre y del Hijo, para la gloria de Dios Trino. Amén. ¿Pueden tomar asiento en silencio, mis hermanos? Iniciamos recordando que el tema principal de esta carta son las instrucciones del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, y de manera especial la instrucción fundamental de esta carta es la que encontramos de parte de Pablo en el capítulo 3, versos 14 y 15.
Allí encontramos a Pablo diciéndole a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es el corazón de esta carta. Esos dos versículos son el corazón de la carta. Son los que le dan el sentido teológico, doctrinal, espiritual a esta carta. Eso es el corazón, es el texto que le da vida a la carta. Para comprender esta carta, primero hay que conocer estos versículos. ¿Qué Pablo le está diciendo a Timoteo? ¿Cómo debe comportarse un pastor en la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál debe ser la actitud de un pastor en la iglesia de Jesucristo? Y lo primero que Timoteo tenía que hacer era combatir una herejía. Los pastores existentes en la iglesia se habían desviado de la verdad. Capítulo 1, versos 3 y 4 de manera especial. Allí Pablo le da las instrucciones cómo tiene que combatir por la sana doctrina, pelear las buenas batallas de la fe. Pero en el capítulo 2, que venimos estudiando ya desde hace algunos domingos, encontramos unas instrucciones específicas sobre el culto de adoración, la importancia del culto de adoración. Estos falsos maestros de una u otra manera habían contaminado ya la iglesia había caído en unos errores, y de manera especial en el versos 1 al 8 vimos el error en la oración. Ellos habían inducido la iglesia a una oración exclusivista. Orar solamente por los judíos. ¿Para qué perder el tiempo orando por los gentiles? Ellos no se van a salvar. Pablo dice no. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y de gracias por todos los hombres. Y luego vimos las razones que da. Porque Dios los quiere salvar, porque hay un solo Dios y un solo Salvador. No hay un Dios para judíos, otro para gentiles. Versos 1 al 8. El domingo pasado vimos los versos 9 al 10, en los cuales Pablo corrige un segundo error que se estaba presentando, y era sobre la vestimenta de la mujer en el culto público. Allí vimos cómo Pablo da las regulaciones, cómo da las explicaciones, y cómo es que una mujer debe, antes de vestirse el día domingo por la mañana con un espíritu de competencia para llamar la atención, ella debe vestirse con un espíritu de vergüenza. Ella debe mirarse al espejo, agacharse, voltearse, ladearse, sacudirse y pensar: qué vergüenza me daría a mí que un hombre me mirara pecaminosamente en la iglesia por esta ropa con la que voy. Esto nos quedó bien claro el domingo, que primero hay que decorar el corazón antes que decorar el cuerpo. Antes hay que decorar la parte interna. Pablo sabía que si lo de adentro se limpiaba, lo de afuera, la vestimenta iba siendo moldeada. Pero había un problema más. Ahora el apóstol Pablo, en los versos 11 al 14, da a Timoteo las instrucciones para corregir un problema muy serio, muy grave, que tenía que ver con el falso ministerio codiciado por la mujer en Éfeso. Las mujeres estaban codiciando el ministerio de los hombres. Estaban codiciando ser predicadoras, enseñar la palabra de Dios en la iglesia. Y Pablo va a tratar con la conducta de la mujer en el culto. La opinión de los comentaristas bíblicos para esta pecaminosidad es que los falsos maestros, por su trasfondo judío, para ellos las mujeres eran seres de segunda clase, recordemos eso. Entonces ellos decían: ¿para qué enseñarles? Y las tenían tan reprimidas que ellas reaccionan en una especie de movimiento feminista. Sí, podría ser incipiente, pero a la vez se levantó un grupo de mujeres, los comentaristas serios van por allí más bien, y que ellas, al saber que en Cristo eran iguales a los hombres, espiritualmente iguales, en dignidad iguales, y al sentirse reprimidas, ellas se levantaron pidiendo igualdad en el liderazgo de la iglesia, igualdad en los cargos de la iglesia, y de manera especial igualdad en la enseñanza, en la predicación de la iglesia. Y Pablo, conociendo en su sabiduría, pues un apóstol de Dios, conociendo el plan divino establecido por Dios desde el comienzo de la creación y la humanidad, conociendo el orden divino de autoridad para el hombre y la mujer, y la terrible tragedia que ocurrió cuando la primera mujer quiso, aunque por unos breves momentos, tomar el liderazgo por encima de Dios y del hombre. Entonces, buscando ayudar a las mujeres,
buscando darle un auxilio a las mujeres para que no fueran a ocasionar una desgracia sobre sus vidas y acarrear una desgracia sobre las congregaciones, entonces prohíbe tajantemente que las mujeres enseñen en el culto público. Vean el verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en sosiego, que es el original, sosegada, calmada, tranquila, en silencio. El tema de este pasaje son las razones teológicas que el apóstol Pablo da para explicarle a la iglesia por qué las mujeres, aunque en el evangelio son iguales a los hombres y deben aprender la escritura, ellas no pueden ejercer el liderazgo o enseñanza o, en nuestro contexto, ser pastoras dentro de la iglesia del Señor. Ese es el tema del pasaje. Son las razones teológicas que Pablo da para explicarle a la mujer por qué usted, hermana, usted no puede ser pastora. ¿Es que acaso usted no se ha dado cuenta de la tragedia que ocasionó Eva en su familia y en el mundo entero y en la historia de la humanidad cuando por unos breves momentos tomó el liderazgo? ¿Es que acaso no se ha dado cuenta que usted no fue creada para liderar? Este es el punto de Pablo. Ya dije, ahí está sintetizado todo el mensaje. El título que le he dado al mensaje es La conducta de la mujer en el culto público. Y estaremos viendo tres cosas: la igualdad espiritual de la mujer y el hombre. Verso 11, la diferencia ministerial entre la mujer y el hombre. Y versos 13 y 14, los argumentos teológicos para la diferencia ministerial entre la mujer y el hombre. Veamos pues nuestro primer encabezado. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Algunas mujeres cristianas, muchas mujeres cristianas, más bien voy a cambiar esta palabra, han considerado que estas palabras del apóstol Pablo son muy hirientes. Incluso han llegado al atrevimiento, principalmente mujeres que se autoproclaman como pastoras, acusan a Pablo de legalista y de machista por estas palabras. Pero luego, con su máscara de hipocresía, predican Efesios, predican Corinto, algunas partes de Corinto, y predican de todos los otros 13 escritos del apóstol Pablo. Es machista porque dice esto, y son palabras de hombre estas, pero lo demás siendo escrito por la misma mano, la misma pluma, el mismo corazón, la misma mente, el mismo ser, entonces sí, las predican, cayendo en una contradicción terrible ellas mismas al no tener excusa para el título que se han autopuesto ellas. Según estas palabras son hirientes, porque es que Pablo lo que está es poniendo a la mujer en una posición de inferioridad al hombre, pero lo hacen porque desconocen primero el programa divino diseñado por Dios para la humanidad, como lo explica primera a los Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ellas lo desconocen, ellas pisotean ese texto, ellas lo pisotean. En el orden establecido por Dios, nunca la mujer fue puesta para liderar, nunca fue creada para liderar sobre el hombre, nunca. Y atacan al apóstol sin conocer el contexto, sin conocer la Biblia de la que predican, porque si conocieran algo de la Biblia y del carácter de Pablo, se darían cuenta de lo que yo dije ya en la introducción. Lo que Pablo está buscando es favorecerlas, es ampararlas, es socorrerlas de la desgracia tan grande que van a sufrir en este mundo o en el venidero. La desgracia que van a traer sobre sus vidas, su familia y sobre las iglesias que ellas dicen pastorear, sea en este mundo
o en la eternidad. Por eso Pablo, en su sabiduría, él empieza diciendo su disertación profundamente doctrinal sobre este tema: la mujer aprenda. Ya con esto le está diciendo todo lo opuesto a lo que ellas tiran sobre él. La mujer aprenda. Contradiciendo a los falsos maestros que decían no aprendan, Pablo dice: yo te ordeno como apóstol Timoteo, a ti como pastor, que las hermanas reciban el mismo discipulado que los hombres. Que la mujer aprenda absolutamente lo mismo que el resto de la congregación. Él está corrigiendo el error doctrinal. Ellos, los falsos maestros, llegaron a tal punto de prohibir que las mujeres aprendieran las doctrinas esenciales del evangelio. La palabra aprender en el original significa crecer en conocimiento o discipulado. Y es la misma palabra en el original en que fue escrito el Nuevo Testamento en el siglo I, con la palabra que dijo el Señor, o que usó el Señor en Mateo 28:19, para decir: id y haced discípulos a todas las naciones. Es la misma palabra. Entonces Pablo manda a la mujer que participe del mismo discipulado para que aumente su conocimiento teológico igual que el de los hombres. Para la Biblia, para el hombre, para Pablo, para la iglesia bíblica, la mujer y el hombre son iguales, espiritualmente hablando, iguales en dignidad espiritual delante de Dios. Así fueran inferiores, entonces los mandamientos de Dios y el evangelio de Jesucristo serían solo para los hombres. En el Nuevo Testamento incluso encontramos un acontecimiento maravilloso. El Señor Jesucristo se sienta en Lucas 10, 38, 39 con una mujer llamada María, la hermana de Marta. ¿A qué se sentó él allí? A enseñarle la palabra, a enseñarle del reino de Dios, enseñándole del reino de Dios, la importancia de las mujeres. Y encontramos a él de muchas ocasiones rodeado, sirviendo a mujeres, mujeres sirviéndole a él. Las mujeres no son inferiores al hombre, hablando espiritualmente. Loida y Eunice, ¿qué tuvieron que hacer para instruir a Timoteo en las Sagradas Escrituras? ¿Qué tuvieron que hacer? Aprender las Sagradas Escrituras. Tito 2, 3-5. Allí habla de que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Sigue, por favor. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, ¿cómo van a enseñar ellas a hijos inconversos, a esposos inconversos, si ellas no estudian? ¿Cómo van ellas a ser maestras del armar jóvenes de la iglesia si ellas no estudian teología? O eso sería como yo decir acá: hermanas, vean, el próximo domingo el culto es a las 10:30. Usted no venga a las 8 a la confesión de fe, ni a la escuela a las 9. Porque es que ¿para qué, hermano? Usted no va a ser pastora. No, antes vengan, hermanas. Las que no están viniendo, les pregunto: ¿por qué no están viniendo, hermanas? Ustedes tienen que aprender teología, hermanas. Ustedes tienen que aprender teología, igual que los varones. La iglesia debería estar así como está en este momento, desde las 8 de la mañana. Así debería estar. Sed por el reino, pasión por el reino. Cada día muero. El verdadero cristiano dice: cada día me queda un día menos de vida, cada noche que amanece me queda una noche de vida. Voy para el reino, voy para el reino, voy para el reino. ¿Dónde está mi reino, Señor? ¿Dónde encuentro mi reino, Señor? Amamos mucho este mundo y nos amamos mucho a nosotros. Quedémonos en la cama. Y otros preparándose. En Gálatas 3:28, Pablo mismo dijo algo que es muy llamativo para el tiempo donde el judío era muy preeminente. ¿Y qué dice allí? Dice que en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Miren, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, judíos y gentiles, hombres y mujeres que hayan creído en Cristo, sois uno en Cristo. Así que por ninguna parte el apóstol Pablo estaba diciendo las mujeres son inferiores. Por el contrario, estaban diciendo son iguales a los hombres y deben aprender.
deben matricularse en todas en el discipulado, en el instituto bíblico de la iglesia, deben estudiar teología. Y por ser iguales espiritualmente hablando, Pablo ordena entonces las mujeres aprendan. Esta es la igualdad espiritual, ¿sí? Pero el ser iguales espiritualmente no elimina el orden de autoridad establecido por Dios para las funciones del hombre y la mujer en la sociedad, en la familia y en la iglesia. Repito esto, el ser iguales en dignidad, en espiritualidad, no elimina el orden establecido por Dios, un orden de autoridad establecido por Dios. Para el hombre y la mujer en la iglesia. Allá en Corintios, 1 Corintios 11:3 es muy claro el orden. Y el apóstol Pablo le va a decir a las mujeres entonces que hay unas diferencias ministeriales. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Versos 9b y 10. Verso 9, sí, verso 10 y 11. Verso 11 y 10. Dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. 11b. En silencio y con toda sujeción. Leamos el 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Encontramos 2 veces la palabra silencio en los 2 versos, ¿verdad? Pablo está recalcando la conducta de la mujer dentro de la congregación. ¿Cuál es la conducta de la mujer? Con estas palabras Pablo contrasta la diferencia que hay entre los ministerios del hombre y la mujer en la iglesia. Si ustedes vuelven al verso 8 donde empezamos nuestra lectura, que dice: quiero pues que los hombres, manda que los hombres estén al frente, liderando, oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y contienda. Pero el verso 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros esta explicación? Del verso 8 lo encontramos en el verso 12. ¿Qué nos explica el verso 12? Nos explica el verso 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Él ordena que esté en silencio. En el culto ella debe aprender, es muy claro esto. Pero Pablo dice en el griego: reposada y sosegada. Reposada y sosegada, en silencio, no levantando la voz. Otros comentaristas dicen que era que algunas damas llegaban allí y como estaban molestas con el gobierno de los hombres sobre ellas, entonces en plena predicación levantaba la voz y decían: oíste, Ernesto, yo no estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, ¿de dónde lo sacás? Es una posibilidad que dejan los comentaristas abierta. Otra: como no entendían algo, y por lo general algunas no les gustaba sentarse junto a su esposo porque iba a hacer cualquier cosa y la pellizcaba para que guardara, se sentaba en la otra nave. Pero cuando no entendía algo, entonces levantaba la voz y: oíste, querido, ¿qué fue lo que dijo ese? Son opiniones de los comentaristas que podían estar realmente ocurriendo para que Pablo viniera, pero luego entenderemos que había realmente un motivo muy profundo allí. Y menos, Pablo dice, reposada en silencio, y menos que ella sea la maestra, menos que ella enseñe. No, que ella aprenda escuchando, no enseñando. Que ella aprenda escuchando, sentada, quieta y sosegada, no enseñando. Pero tampoco podemos estar de acuerdo con aquellos que dicen que Pablo estaba prohibiendo cualquier manifestación verbal en el culto. Cualquier manifestación verbal de la mujer en el culto. Que la mujer, y existe hoy en día lugares de estos, donde la mujer no puede saludar a los hombres cuando ella llega al culto. No los puede saludar porque estaría ejerciendo ¿qué? Autoridad sobre ellos, porque ella hablaría primero y lo obligaría a él. Mire como hilan de delgadito.
También dicen estos mismos que ella no puede decir amén a una palabra cuando el Señor le habla. Ellas no pueden abrir su boca. Silencio, mudas. Tampoco pueden cantar, porque estarían dejando oír su voz por encima de los hombres. No estamos de acuerdo con el feminismo, jamás, jamás. Es invención del diablo. Pero tampoco con el machismo. Es invención del diablo, jamás, jamás. Ni feminismo ni machismo en la iglesia, equilibrio. Primer mandamiento, que aprenda en silencio, en silencio. El segundo mandamiento para la mujer es: la mujer en el culto aprenda en silencio y con toda sujeción. Aquí la gran pregunta que ha llevado a debates, cuando el texto no se predica desde el contexto: ¿a quién debe sujetarse la mujer si estamos en el culto? Algunos dirán: pastor, es completamente claro, al esposo. Al esposo. El mandato bíblico desde Génesis es que ella se sujete ¿a quién? Al esposo. Calma, mi amado hermano, que desde la introducción hemos dicho, capítulo 2, Pablo está tratando un problema en el culto de adoración, no el de la casa. No el de la casa. No el de la sociedad, sino el del culto. Pablo no está diciendo a la mujer: calle y sujétese a su esposo en el culto. Caramba. No. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, por no decir la mayoría, que asistían al culto en la iglesia de Éfeso siglo I y que asisten aquí, hoy aquí, son solteras, otras viudas, otras separadas y otras casadas, pero el esposo no es creyente y no se congrega. Y una pequeña, muy pequeña parte está con el esposo acá. Levanten la mano las que están con el esposo acá, por favor. ¿Se da cuenta, iglesia? Levanten la mano las solteras. Todas las solteras. Levanten la mano las viudas. Levanten la mano las separadas. Hay de toda clase de mujer. Entonces, ¿a quién se van a sujetar todas estas otras mujeres? ¿A quién se van a sujetar? El texto no se puede sacar del contexto para explicarlo, porque se hace un pretexto para decir cualquier cosa. El texto hay que mirarlo en el contexto. No está diciendo Pablo que la mujer en el culto se sujete con toda sujeción a su esposo. No. Entonces, ¿a quién está ordenando Pablo que la mujer se sujete en el culto? Obviamente a la palabra que se predica en ese momento por medio de un hombre. Amén, hermanos, qué bueno. Qué bueno que no me dejaron hoy con la decepción. ¿A quién debe sujetarse toda mujer en el culto? A la palabra que se predica en ese momento por medio de un hombre. Ella debe estar sosegada, tranquila, en silencio y temblando por dentro por lo que el Señor le está diciendo, dando gracias y alabando mentalmente, completamente absorta, dominada por esa palabra, sujeta a la palabra de Dios que se está predicando en ese momento. El énfasis es el siguiente, se resume acá: mujeres, callen cuando Dios hable en el culto y sujétense a la palabra predicada por un hombre. Esa es la explicación del texto. ¿Y por qué Pablo? Porque no permito a la mujer enseñar, verso 12, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Espiritualmente iguales, diferentes en ministerio. Completamente diferentes en ministerio. Este texto da claridad sobre el orden de autoridad establecido por Dios para hombres y mujeres, no solo en la sociedad, la familia, sino en la iglesia. La mujer no debe ocupar una posición en el ministerio de la palabra que la eleve por encima del hombre. Que la eleve por encima del hombre.
Aunque pareciera que Pablo prohíbe 3 cosas, lo que Pablo le está dando es fuerza a su prohibición, fuerza a su mandato, porque las 3 son una sola. Vuelvan a leer el texto, 12. Porque no permito a la mujer enseñar, ejercer dominio sobre el hombre, ni hablar. Y las 3 se resumen en la primera: enseñar. Enseñar. Pablo prohíbe que la mujer enseñe. En nuestro contexto, que la mujer sea pastora. ¿Por qué? Hermanos, porque al pasar al frente una mujer a explicar un texto de la palabra de Dios, ella se hace maestra, y al hacerlo ejerce dominio sobre la iglesia en la cual se encuentran los hombres. Es un misterio, es un misterio. Si una hermana pasa al frente y explica un texto bíblico, la iglesia entera queda bajo autoridad. No a esa mujer, no a esa mujer, sino ¿a quién? A la palabra que sale por la boca de esa mujer. Y alguien dirá: entonces, pastor, entonces Dios sí apoya a esas mujeres, respalda a esas mujeres. No, hermana, no se le ocurra pensar eso. Dios habló por medio de una mula a Balaam. ¿Respaldaba a Dios la mula? La asna. No, Dios no respalda el medio cuando es autopuesto. Dios respalda su palabra, así sea hablada por una mujer o una mula. Número 22, el que quiera leerlo, se darán cuenta cómo Dios habló por una asna al profeta Balaam. Dios puede hablar por el medio que Él quiera. Y estas damas se autoengañan a ellas mismas pensando: tengo 500 personas, ¿cómo me respalda Dios? No, Dios permite que ese espíritu de engaño esté allí para que ellas se endurezcan más contra Dios. Ellas se endurezcan más contra Dios. Eso lo hacen ellas. Lo que Pablo está diciendo es que está prohibido que la mujer sea colocada en una posición de gobierno sobre el hombre en la iglesia por medio de la predicación. Debemos entender algo sobre este texto. Pablo no está prohibiendo que en un contexto privado donde haya respeto, amor por la palabra y por el hombre, la mujer exponga la palabra en su hogar y enseñe a sus hijos varones y a su esposo si no es cristiano. Por eso empezamos enseñando la igualdad. Tiene la obligación de prepararse. Tiene la obligación de prepararse. Eso no va en contra del plan divino, ni es pecado. La mujer no debe enseñar en el culto público, ese es el contexto del pasaje, en el culto público, pero puede hacerlo en su hogar. Y para aquellas damas que pueden llegar a argumentar, porque de que las hay, eso fue solo para las mujeres de Éfeso. Lean primero a los Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Allí se levantaban profetisas y todo esto. El contexto es un poco diferente, pero también es el culto. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Ya sabemos a quién en el culto, como también la ley lo dice. Y si quiere aprender algo, no es: oíste, ole, ¿qué está diciendo el predicador? No. Pregúntele en casa a sus maridos, porque es indecoroso, es un desorden, es un caos que la mujer hable, que profetice o que enseñe. Es lo que se resume acá en la palabra: hable en la congregación. Dios es Dios de paz y ha dado el mismo mandamiento para todos los tiempos, para todas las iglesias y para todas las mujeres. La mujer no puede enseñar en el culto público. Y para darles claridad a las mujeres de que esta prohibición no es humana, porque atacaban a Pablo, el gran machista, el gran legalista. Solo basta que vean las redes. A veces me mandan algunas cosas, que hermanos tan queridos, pero bueno, está bien, de estas damas. No era de Pablo, sino divina este mandamiento. Entonces Pablo da a las mujeres, ya dije, queriendo ayudarlas
ampararlas dos argumentos de gran peso teológico del por qué una mujer no puede ser pastora. Y esto nos lleva al tercer encabezado. Dos argumentos teológicos del por qué la mujer no puede ser pastora, no puede enseñar en el público. Miren la sabiduría del apóstol Pablo. Leamos versos 13 y 14 en unidad. Hagamos la pregunta, definitivamente Pablo, es que yo soy tan corto para entender. Es que, Pablo, tengo tanto orgullo en mi corazón, es que yo todavía me aferro, es que esas mujeres tienen buenas intenciones, Pablo, las pastoras, es que ellas obran de buen corazón, Pablo. ¿Por qué entonces tú dices que no pueden ser pastoras? Ernesto, porque Adán fue formado primero, después Eva. Hermano, el otro, por favor. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en pecado. Abra su Biblia. Póngalo en la pantalla, hermano, que necesitamos volverlo a leer. ¿Por qué las mujeres no pueden enseñar? ¿Por qué las mujeres no pueden ser pastoras, Pablo? Porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿Qué leímos en Corintios o 1 Corintios 11:3? El orden de autoridad establecido por Dios. Nunca Dios puso la mujer o creó la mujer para que liderara. Nunca la creó antes del hombre. Nunca la puso por encima del hombre. No está capacitada para liderar. No tiene la sabiduría para liderar la iglesia. No tiene la sabiduría para gobernar sobre los hombres. No la tiene. Y Dios, para demostrarlo, Dios en su sabiduría pone a Adán. Y Adán, para confirmarlo, y Adán no fue engañado. Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, saltó el muro, violentó la ley natural de Dios. Como sabemos, hermanos, como pueden ver, el primer argumento de Pablo, verso 13, el primer argumento de Pablo está basado en el orden de la creación. Pastor, ¿en qué está basado el primer argumento teológico, doctrinal, bíblico de Pablo para prohibir que una mujer sea pastora? En el orden de la creación, en el orden de la creación. Adán fue formado primero. Líder, cabeza, 1 Corintios 11:3, primero, cabeza ¿sobre quién? Hermanas, así les arde el corazón, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Cuántas, hermanas, les voy a preguntar a ustedes, solamente a ustedes, varones, aguántense ustedes, ¿cuántas de ustedes creen en la inspiración plenaria y verbal de la Biblia? Entonces, ¿quién es el que está hablando acá? Dios, claro, Cristo, sí, el Espíritu Santo, está bien. Y está diciendo que el varón es la cabeza de la mujer. Hay un orden establecido. Cristo reina sobre el hombre lidera a la mujer en amor y Dios lidera a Jesucristo. Todo aquel ser humano que rompa este orden se la verá con la ira de Dios. Todo ser humano. No terminará bien, no va a terminar bien. Ya los juicios no son inmediatos. Antes Dios ha permitido el espíritu de engaño para que se empoderen más y crean que uy, sí, me respalda Dios. No, ya mostré que Dios habla hasta por medio de una mula. Y ya el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Como sabemos, los que hemos tenido algo de estudio en la Biblia, en el antiguo pueblo, el primogénito después del padre era la mayor autoridad sobre la casa. Voy a repetir esto, que no me voy a demorar acá porque me extendería mucho para poderlo explicar con todos los argumentos bíblicos. El primogénito después del padre era la máxima autoridad sobre la casa y lo que le pertenecía al padre.
Es decir, Pablo se está basando directamente en el orden de la creación tal como lo presenta Génesis 1, 26 al 30. Leamos Génesis 26, 1 al 30. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Miren acá, tengan presente el primogénito. Al primogénito el Padre le cede toda la autoridad. Toda la autoridad. Mire lo que hace Dios con Adán. Mire lo que hace Dios con su primogénito de la humanidad. Lo crea. Hagamos al hombre. Aquí fue creado por la Trinidad. Hagámoslo conforme a nuestra semejanza, y de inmediato la autoridad delegada al primogénito. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y miren la autoridad que le da a Adán: y sojuzgarla, y señoread, sea señor sobre todo lo que he creado en la tierra. En la casa pueden terminar de estudiar este texto. El relato nos cuenta que Dios autoriza a Adán a poner nombre a los animales. Para los hebreos, ponerle nombre a una cosa era señal de ¿qué? De autoridad del que ponía el nombre sobre eso que estaba él poniéndole ese nombre. Luego crea a la mujer de una costilla del hombre. ¿Y qué dice sobre la creación de la mujer? Continúa. Y los bendijo Dios y les dijo, vamos, sigue. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta, continúa, y toda bestia y todo lo que hay en la tierra será para comer. Y fue así. Vamos, sigue. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en manera, y fue la tarde y mañana del sexto día. Así hasta que llega a darse cuenta. ¿Y Adán qué? Todos los animales tienen lo suyo, ¿sí? Su compañerita, su compañerito. Pero Adán ¿qué? No se halló ayuda idónea para Adán. Y Adán, dice la palabra, y Adán cae en un sueño. Génesis 2, 19 al 23, leámoslo por favor, Génesis 2, 19 al 23. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, al primogénito, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Eso es autoridad, hermanas y hermanos que no sabían. Eso es autoridad delegada al primogénito. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ¿qué? A ver. No se halló quien lo liderara o una ayuda idónea. Continuemos. Y puso Adán nombre a toda bestia. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, y tomó de sus costillas, y de la costilla que, no tan rápido tampoco, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a él. Dicen los comentaristas estudiosos de la Biblia, historiadores y todos que concuerdan en esto: hermanas, la mujer no fue formada de la planta del pie para que Adán no pisara sobre ella, pero tampoco fue formada de la cabeza para que ella no señoreara sobre él. Fue sacada de una costilla, o sea, la mujer proviene del hombre. Hermanas, la mujer proviene del hombre, misteriosamente y soberanamente. Fue formada de un material diferente al del hombre. Dicen los comentaristas que fue sacada de esto para que ella comprendiera y aceptara su debilidad, y entendiera que debía mantenerse sujeta a un líder, a ese hombre. Ella es emanada de ese cuerpo donde ella fue formada. Ella es emanada, ella es pegada, adherida a ese hombre del que fue formada. El principio de la creación y su ley divina enseñan que la mujer no fue creada como ayuda idónea para el hombre, no para liderar sobre el hombre. Pero ¿qué pasa, amadas hermanas? ¿Qué pasó después de la caída?
de la primera mujer de la historia, que a la mujer ama ordenar, la mujer ama liderar, la mujer ama mandar al hombre, ama, ella ama. Ella inventa, ella si no tiene algo, ella inventa algo para mandar algo para hacer. Ella está ordenando. Ella tiene algo, una picazón por mandar, por gobernar. Es que es increíble. Y la risa de ustedes, hermanas, lo confirma. Así que a mortificar ese pecado, hermanas. A mortificarlo, porque es que es un pecado, hermanas. Es un deseo. Y amada hermana, permítame decir algo, hermanas, que en el orden de la creación esto se cuenta como rebeldía. Se cuenta como rebeldía. No fue creada para mandar, no fue creada para liderar, no. Fue creada en segundo lugar para depender de un liderazgo masculino, varón, hombre. Fue creada para sujetarse. ¿Y por qué a la mujer le cuesta tanto este tema, hermanos? Sujetarse con gozo. ¿Por qué? Hermanos, después de la caída, ninguna mujer, mire, hay mujeres que claro que sí, gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo, amén a eso. Pero a ninguna mujer le es fácil sujetarse a la palabra de Dios. Ninguna mujer le es fácil sujetarse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella sabe en su corazoncito que si se sujeta a la palabra de Dios como debe hacerlo, tendría que sujetarse inmediatamente ¿a quién? Al hombre. Al hombre, es que heredó igualito a lo de Eva. Fue igual a lo de Eva. Esta iglesia de Éfeso tenía problemas. Recuerden que la carta de Éfeso que estudiamos hace algunos años, en Efesios 5:22, la mujer esté sujeta a su marido como al Señor. Había un problema con las mujeres en Éfeso. La medida de la sujeción es el Señor. La mujer debe medir eso. Esté sujeta a su marido como al Señor. Si no está sujeta a su marido, usted puede decir, no estoy sujeta al Señor. Porque el Señor ya dijo, mujer, sujétese. Sujétese. La mayoría de los matrimonios cristianos fracasan debido a esto. La mayoría de los matrimonios cristianos, por la experiencia que tenemos en este tema. La mujer quiere mandar sobre el hombre. Y aunque el hombre quedó con esa inclinación perversa, entonces te tenés que someter a la fuerza, es verdad. Todo acá, por lo que nos está enseñando Pablo en este texto, empieza por la rebeldía de Eva y de sus hijas, las mujeres. Todo esto se le cuenta como pecado, claro que sí, porque de Dios es la sujeción y del diablo la rebelión. Se le cuenta como rebelión. Y ese es el segundo argumento teológico para prohibir que la mujer sea pastora, la caída. Y el segundo es la caída, sí, la caída, como dije, verso 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El primer argumento teológico doctrinal bíblico de Pablo es la creación. El segundo argumento teológico de Pablo es la caída, el orden de la caída. El orden de la caída para decirle a las hermanas, ustedes no pueden predicar, ustedes no pueden enseñar, no lo pueden hacer. Miren la desgracia que trajo la mujer cuando intentó por encima de la palabra de Dios y de su esposo liderar el Edén. Este es el punto de Pablo, y esto es lo que quiero que ustedes, hermanas, se lleven hoy en su corazón. Pablo explica a las mujeres que en el orden de la caída, el primer ser humano en pecar y que trajo la gran desgracia sobre la raza humana no fue Adán el hombre, sino Eva la mujer. Repito el argumento de Pablo para aquellas mujeres altivas y soberbias de Éfeso. Escuchen el argumento de Pablo. En el orden de la caída, el primer ser humano en pecar contra Dios y ocasionar la terrible tragedia para la raza humana no fue Adán el hombre, sino Eva la mujer. Por vuestros rostros no lo habían visto así.
Vuelva a leer el verso 14. Y Adán no fue engañado. En el original griego, engañada completamente. Añade la palabra completamente. Y su punto, o a donde quiere llegar, es que Eva es absorbida por las tinieblas. Ya sabemos quién estaba bajo ese momento dominándola. El demonio, por medio de la serpiente. Fue absorbida en las tinieblas de tal manera que olvidó completamente la palabra de Dios. Olvidó a Dios y su palabra. Quedó completamente nublada, absorbida por aquellas palabras que le prometió el demonio. El énfasis del texto es: la caída de Eva demuestra que las mujeres no fueron creadas para liderar por encima del hombre. Bastaron unos pocos minutos, bastaron unos breves minutos. Cronológicamente no se nos dice, pero creemos que fue un breve momento. Bastó que Eva tomara las riendas de la casa, de la iglesia, porque esa fue la primera iglesia, para ocasionar la gran desgracia que hoy vivimos y se vivirá hasta el día que el Señor venga. ¿Por qué no pueden haber pastoras? Porque tarde que temprano conducirán a la iglesia a una catástrofe como Eva lo hizo con el mundo. Están en plena y abierta rebeldía contra Dios y su palabra. No me importa lo que Dios diga, no me importa. Miren todas las personas que tengo aquí. Yo también tengo derecho. La Biblia promete, y lo veremos más adelantico, que hay un príncipe para los pastores. ¿Sí? Que se llama ¿cómo? Ellas tienen su príncipe, pero se llama Satanás. Y me acojo a algo que decía un teólogo que me gusta. Es frenterito. Y él decía: yo quisiera pensar y oro para que esas mujeres no les haya resplandecido la luz de Cristo. Porque a la mujer que no le ha resplandecido la luz de Cristo, refiriéndose a esas pastoras, tiene mucha esperanza de nacer de nuevo. Y él explicaba lo que nosotros sabemos. Lo primero que ocurre cuando alguien se entrega a Cristo es un temor impresionante por la palabra. Es un temor a lo que está escrito. Ese es el verdadero nacimiento. Esa es la verdadera conversión a Cristo. Soy unido a Él. Y lo que Él dice es palabra de Dios. Absolutamente es imposible que no se cumpla. Y Él dice: ojalá a esas mujeres no les haya resplandecido la luz de Cristo. Porque si fue que les resplandeció la luz de Cristo, y solamente como estos falsos maestros, por buscar estar al frente, que las sigan y las aplaudan, Él dice: su destino será el infierno. Su destino será el infierno. Las pastoras o se arrepienten o se condenan. O se condenan. Es lo que dice. Debemos entender que la caída se da, hermanos, cuando Eva decida violentar el diseño de Dios, liderando por un breve momento el huerto del Edén, por encima de la palabra de Dios y de su esposo. Quiero también que quede muy claro esto, amada iglesia, para todos. La caída de Eva no se da porque, como se enseña por lo general, que ella no se sujetó a su esposo. No, para que Eva cayera en el pecado y la tragedia que trajo trajera, fue porque no se sujetó en primer lugar ¿a quién? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Fue porque no se sujetó. El pecado de Eva fue primeramente no contra su esposo, sino contra Dios. Todo pecado sabemos que se comete siempre es en primer lugar contra Dios. David, cuando se da cuenta de su pecado, él pecó contra un matrimonio hermoso, contra un amigazo que tenía, contra Urías. Pero ¿qué dice David en su confesión? ¿Contra quién? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado de Eva fue en primer lugar contra Dios. Pecó porque no se sujetó a la palabra de Dios. Mujer, amada hermana, tú tienes inclinaciones como Eva, pero humíllate delante de Dios. Y ayuda a ese hombre, ayuda a tu esposo, ayúdalo. Hay mujeres que se llenan la boca diciendo: ay, es que mi esposo es un bueno para nada, ese es un blandengue, ese no hace nada de la casa. Si no fuera por mí, la casa sería un caos, el trabajo sería un caos. ¿No sabes, hermana, que ese caos lo estás provocando tú? Que tú lo estás provocando con esas palabras que estás diciendo. Estás demostrando tu gran pecaminosidad. Porque si fueras una mujer llena de piedad, sentarías a tu esposito y le decías:
amor, me estás haciendo un daño terrible, me estás dejando liderar. Amor, a todo lo que yo digo me estás diciendo sí. Amor, no puede ser así, amor, estamos contradiciendo la palabra de Dios. Amor, yo te pido que me ayudes. Ayúdame, amor, no aumentes mi pecado, por favor, lidera, dime qué tengo que hacer. Y el esposo le va a decir, hazme caso a lo que te digo, mi amor. Yo no te voy a decir nada en contra de la palabra. Deja de estar refutando todo, deja de estar contradiciendo todo, deja de estar sacando argumentos, deja de estar tomando decisiones por tu cuenta. Así me vas a ayudar a mí a liderar. No es que yo no quiera, sino que tú me tienes aplastado y no quiero pasar de este límite. Ayúdalo, hermana, ayúdalo, anímalo. Eva no se sujetó a la palabra de Dios, y al no sujetarse a la palabra de Dios, obviamente no se sujetó a su esposo. Fue Eva la que comió primeramente del fruto. Allá está en Génesis 3 del 1 al 6. Eva fue la primera que comió del fruto, fue la primera en escuchar a Satanás, y fue ella. Y uno bien tragado. No le va a recibir una mordidita de manzana a la mujer, uno bien enamorado. Oh, varona, Isa, qué linda que eres, mi Isa amada, esta es mi varona. Estaba loquito por ella. Se comió el pedacito de manzana. Pero fue, segundo, todo lo demás que vino después de la caída de Eva, el pecado de Adán, el crimen de su amado hijo menor a manos de su amado hijo mayor. Mire, no pude evitar las lágrimas preparando este mensaje, porque Eva fue luego regenerada. ¿Y qué sentiría ella cuando ella se dio cuenta de que había sido ella la que había provocado que Caín matara a su hijo Abel? Fue ella misma provocó eso. La vejez, la enfermedad, la muerte, la ira de Dios, el juicio, la condenación vinieron cuando Eva, amadas hermanas, decide violentar el orden de autoridad establecido por Dios. Toda la desgracia que ha venido sobre el mundo vino cuando Eva decide violentar el plan de orden establecido por Dios, no sujetándose a su palabra ni a su esposo. En Éfeso, algunas mujeres arrogantes y engreídas no querían ser enseñadas sino enseñar. Y Pablo, con gran amor, ternura y cariño, les está recordando, les está poniendo esta vivencia, les está trayendo a memoria lo que pasó cuando Eva se rebeló. Y diciéndoles, lo que hizo Eva con su rebelión fue confirmar la sabiduría de Dios. La mujer no fue creada para liderar por encima del hombre, fue creada para ser dirigida. Eva no fue creada para liderar, les dice Pablo. Bastó un poco tiempo para que el caos en la sociedad, el hogar y la iglesia aparecieran. Pablo dice, mujeres, aprendan la lección de Eva. Dios no se equivoca ni puede ser burlado. Si yo permito como apóstol y yo como pastor de esta iglesia que una mujer sea pastora, la desgracia será sobre la iglesia y sobre esa mujer. La desgracia será, Dios no puede ser burlado, los juicios no son inmediatos. Es verdad que Dios por amor puede traer un juicio temporal sobre ellas o sobre esas iglesias. Esas iglesias, por ejemplo, con mucho cariño y respeto, viven ayunando 3 o 4 días a la semana y no saben ni por qué ayunan, ya son esclavos de ellos allá. Que Dios los ayude como nos ha librado a nosotros. Y por tanto, en armonía con el orden divino, dice Pablo, prohíbo que la mujer enseñe y ejerza dominio sobre el hombre. Podría decir, porque yo las amo y amo la iglesia del Señor. Impedir que una mujer sea pastora es mostrarle cuánto la amas. Impedir hacer todo. Pero impidan, hermanos, si ustedes pueden, no tienen familia, impidan que sean pastoras, impidan que sean pastoras. Ellas van a acarrear una desgracia muy grande sobre sus vidas, sobre las iglesias que pastorean. No van a terminar bien ni ellas ni esas iglesias. Quienes las apoyan, ellos mismos están disparando balazos en los pies y terminarán cayendo ellos mismos también. Quienes las defienden están tan engañados como ellas mismas. Ellos mismos se están autodestruyendo. Terminarán muy mal delante del juicio de Dios. Dios no creó la mujer para liderar, ni en la sociedad. No nos metemos con eso. Sí nos metemos con el hogar, el de nosotros.
y la iglesia. Cuando la mujer se para en un púlpito a enseñar, está violando el mandamiento expreso de Dios dado para ella. No es mandamiento de Pablo. Hermana, puede que tu esposo sea menos sabio que tú, menos inteligente que tú, menos creativo que tú, pero el hecho de que un general no sea tan estratégico y tan sabio como el capitán, no quiere decir que el capitán manda sobre el general. En tu casa el general es tu esposo, hermana. Él manda. Y a menos, amada hermana, permíteme decirte esto con todo el cariño. Sé que el guante les ha venido parejo, ¿verdad? Ya vendrá el para nosotros, ya viene, ya está muy cerca. Vamos a iniciar el capítulo 3 y vamos a ver esto. A menos de que tu esposo te esté indicando, mandando o exigiendo algo en contra de la Biblia, a menos que sea en contra de la Biblia, obedécelo sin chistar. Obedécelo. Levántate, habla con él, reclama, exige una explicación cuando él te esté mandando algo en contra de la divina palabra. Él no te va a hacer daño. Él es un hombre temeroso de Dios y él solamente quiere el bien para tu alma y busca tu santificación. Mientras no sea en contra de la Biblia, sujétate a tu esposo. Pero ya sabes, solamente aquellas mujeres guiadas por el Espíritu Santo lo podrán hacer. ¿Por qué? Porque solamente la mujer llena de verdadera piedad se sujetará a la palabra de Dios. Se sujetará a la palabra de Dios. Si la mujer no se sujeta a la palabra de Dios, olvídese. Su hogar, su vida y su familia serán un caos. Y mucho más la iglesia, si va y es pastora, Dios nos guarde. Hermana, no hay un texto en el Nuevo Testamento, ni uno solo, que nos den las coordenadas o nos abran una lucecita para el liderazgo de la mujer en la iglesia. No habla ningún texto en el Nuevo Testamento que es donde nos da las coordenadas, el croquis, el mapa, los fundamentos para establecer una iglesia. No hay un solo texto. Solamente entresaqué algunos. Dice Hechos 21, enviando pues desde Mileto, hizo llamar a los ancianos de las iglesias, no a las ancianas. Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores. Hebreos 13:17, acordaos de vuestros pastores. Primera de Pedro 5:4, ruego a vosotros ancianos, verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Pablo aquí va a decir más adelantico, el anciano que ejerza bien sea tenido de doble, sea considerado de doble dignidad para él. O sea, no hay un solo texto, hermanos, no lo hay. Incluso en el Nuevo Testamento, allá en Jeremías 33, allá habla a quienes, a los falsos pastores del remanente de Israel. Hermanos, Satanás sigue tentando a la mujer para que se levante contra la palabra de Dios y obviamente contra su esposo. Pero varones, también nos sigue tentando a nosotros para que ejerzamos una autoridad tiránica sobre nuestras esposas. Eso lo sabemos todos. Y debemos actuar en consonancia, en consecuencia, ambos, hombres y mujeres, cooperando mutuamente como hijos de Dios, mortificando nuestro pecado, para mantener el orden divino establecido por Dios, tanto en el hogar como en la iglesia. Debemos poner de nuestra parte. Amados varones, a veces humillarnos no es falta de hombría, sino falta de sabiduría. A veces nos toca doblegarnos en algunas áreas, aunque sabemos que tenemos la razón. No nos paremos como una columna. No. Si nos toca doblegar un poco para ayudarlas a ellas, de manera especial, amado, dale ejemplo de temor a la palabra de Dios. Dale ejemplo de la palabra de Dios, que cuando te toque confrontar a tu esposa en amor, tú tengas todos los fundamentos bíblicos, que si te toca traerla aquí delante del pastor,
tengas todas las razones, amado hermano, que no vayas a traerla delante del pastor para ser tú el que eres acusado y avergonzado porque no has ejercido tu sacerdocio explicándole a la mujer que hay un Dios 3 veces santo, justo y puro, que estableció unos roles para el matrimonio, donde el hombre lidera santa y piadosamente y la mujer se sujeta piadosa y gozosamente a su esposo. Hermana, ¿cuántas decisiones tomaste la semana pasada sin consultarle a tu esposo por pequeñas que te parecieran? ¿Sabes que si lo hiciste, no tuviste a Dios en cuenta? ¿Sabes que la caída de Eva, la cual vivimos hoy, la cual trajo la desgracia para la raza humana, se dio simplemente porque Eva por un momento se olvidó de Dios? Se olvidó de la palabra de Dios. Hermana, esfuérzate por recordar que Dios ha condescendido para habitar con los hombres por medio de su Espíritu Santo. Él está para ayudarte, Él está para consolarte, Él está para guiarte. No lo olvides. Todos somos imperfectos, amada hermana, no te cargues, solamente reacciona positivamente, encomienda todo a Dios y confía en la gracia y el amor de Dios, que Él te va a ayudar a que tú seas realmente una mujer piadosa, que cuando aparezca Jesucristo y tú comparezcas ante el trono de Él, tú no te avergüences y puedas decir: pude haberme sujetado a mi esposo, Señor, pude haberlo hecho, ese hombre no me estaba haciendo daño. Que no te queden estas clases de conciencias en tu corazón. A los hombres, hermanos, nosotros tenemos que trabajar duro contra nosotros mismos. Somos los sacerdotes del hogar y nosotros rendiremos cuenta de lo que estamos haciendo con las hijas de Dios. Dios es nuestro suegro, sí, de ellas también, pero referente a nosotros. Dios es nuestro suegro. Si estás casada con una hija de Dios, Dios es tu suegro. Y tú le darás cuentas a Dios de lo que le has enseñado. Que tu conciencia quede tranquila de que le has enseñado el camino al cielo, de que le has enseñado al menos básicamente qué significan los roles de una mujer bíblica en su hogar y en la iglesia. Amados hermanos, demos gracias a Dios por lo que nos ha enseñado sobre el culto público. Nos queda un texto por exponer, donde Pablo le va a hablar a estas mujeres que estaban sintiendo ya una vergüenza terrible, sintieron una vergüenza espantosa. Bueno, me estoy adelantando, pero ya lo hice. Al versículo que viene, sentían una vergüenza espantosa, una carga terrible al reconocer su pecado. Y Pablo les dice: ellas se van a salvar. ¿De qué? El domingo les explicaré de qué. A los amigos, tal vez para ti sea placentero ver que las mujeres lideran. Quizás para ti sea placentero, si eres casado, que tu mujer sacuda contigo los muebles con tal de que no te diga nada ni te reclame por tu sinvergüencería. Quizás permites eso. Aunque no seas cristiano, darás cuenta a Dios y te irás al infierno por este pecado. Este solo pecado te condenará, porque Dios te creó primero para que conozcas a Cristo, te arrepientas, seas salvo de la ira venidera, y segundo, para que lideres tu casa, lideres sobre tus hijos, como el Señor lo manda en su palabra. Cree en Cristo, y recibirás la luz del Espíritu Santo, recibirás el entendimiento del Espíritu Santo, serás un gran cristiano y podrás dirigir tu casa como Dios manda. Amigo, ven a Cristo y sé salvo de la ira eterna. Les pido por favor me acompañen en una breve oración. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. De manera especial, Señor, porque estás tratando con nuestra iglesia. Tú quieres moldearnos realmente conforme a lo que te hemos pedido, que nos hagas una verdadera iglesia de Dios. Aquí no importan las emociones, aquí no importa la fama, aquí no importa la plata, aquí no importa, todo eso es completamente basura para nosotros comparado con tu gloria. Aquí solo queremos que tu gloria resplandezca, oh Dios Trino, Todopoderoso y 3 veces Santo. Tú nos has puesto aquí, Señor, como una luz para que prediquemos la sola Escritura. Ella es la autoridad máxima en conducta y fe de una iglesia. Y hoy de manera especial, Señor, queremos como pastor pedirte perdón por nuestros pecados. Primero los pecados como matrimonios, como parejas, donde los hombres no hemos ayudado correctamente a nuestras esposas para que ellas se sujeten humildemente y con gozo, no primariamente a nosotros, que ha sido un error de muchos siglos.
sino llevarlas a ellas primero para que se sujeten a la palabra. Hoy, Señor, con toda claridad nos has hablado mostrándose que la gran catástrofe sobre la raza humana vino primariamente porque Eva no se sujetó a su palabra, no se sujetó a la palabra de Dios. Perdónanos a los esposos, perdónanos la falta de paciencia, de amor, perdónanos la falta de sabiduría para guiarlas a tu palabra, Señor. Pero también perdona a las mujeres cristianas de esta iglesia. Perdona a aquellas mujeres que muchas veces viven como si no fueran cristianas. Sus conductas dejan demasiado que desear. Ellas ignoran que Dios las está viendo las 24 horas, que Dios está escuchando toda clase de palabra que sale de su boca, de sus labios, y ellas muy ufanas dicen: soy cristiana. La cristiandad viene acompañada de cambios profundos de conducta, y por eso hablábamos de la conducta de la mujer, primero en el culto, y de lo que sale del culto al hogar y la sociedad. Nosotros no somos cristianos, hermanas y hermanos, solamente en este lugar. Padre, tú nos has enseñado que los cristianos somos cristianos 24/7 donde quiera que estemos. Perdona el pecado de nuestras hermanas, que de una u otra manera han burlado tu palabra, han tratado, Señor, de hacer el giro para evitar encontrarse con ella de frente. No se han sujetado de manera correcta a la palabra. Es increíble, pero hemos comprendido que le cuesta más a la mujer que al hombre. Es un misterio. Y te pedimos humildemente por nuestras hermanas, que esa caparazón de Eva desaparezca de ellas, que esa característica malvada de Eva desaparezca de ellas, y que tú les des consuelo, esperanza, amor, que tú las animes, Espíritu Santo, con tu ternura, con tu compasión, a decirles: no serán perfectas, pero sí pueden mejorar. Bendice, Señor, esta iglesia, que los hombres podamos ayudar a nuestras esposas a mejorar en esta área tan delicada, Señor. Pero queremos aquí hacer un ruego especial por aquellas mujeres que se han levantado prepotentemente contra el Evangelio de Cristo. Surge una pregunta: pastoras, ¿pastoras de qué? ¿De qué o de quién? No se pastorean siquiera ellas mismas. Permítenos, Padre, hacer una oración delante de ti por ellas. Padre, te pedimos por todas estas mujeres llenas de vanagloria, aunque no lo digan, aunque aparenten una piedad. Sabemos, Señor, que tú miras es el corazón, y que tú has explicado que el corazón es perverso y engañoso. Aunque ellas digan: yo lo hago de muy buena fe, Dios sabe. Ellas se comparan con hombres, ellas no saben, ellas no conocen de ti. Y te pedimos, Señor, como decía aquel comentarista: si no les ha resplandecido la luz, haz que les resplandezca la luz. Ayuda a esas mujeres y ayuda a esas congregaciones, porque si no hay un arrepentimiento generalizado, lideresas e iglesia, ambas terminarán muy mal. Dios no puede ser burlado: lo que el hombre sembrare, eso segará. Y esas mujeres están segando ira, están destruyendo tu pueblo, están haciendo un daño terrible a tu pueblo. Oramos por ellas, que en tu piedad y misericordia las llames al arrepentimiento o las destituyas de allí, Señor. Tú, Señor, eres sabio, y hoy encomendamos esto a ti y pedimos humildemente: líbranos, Señor. Ahora estamos firmes, pero tu palabra dice: el que esté firme, mire que no caiga. Estamos firmes y seguros en esta iglesia que estamos en el camino correcto. Pero guárdanos, Dios, como se desviaron estos hombres que estamos estudiando de la sana doctrina. Líbranos de ir a permitir que una hermana amada, líbranos de ir y hacerle un daño tan terrible a una hermana amada, permitiéndole que pase al frente a explicar un texto bíblico. Líbranos, oh Señor, líbranos, oh Señor. Ayúdanos a tener el amor que tuvo Pablo para con las hermanas de Éfeso. Ayúdanos, Señor, a amarlas, a protegerlas, a guardarlas, Dios, de esta inclinación que en muchas de ellas domina su corazón. Padre, gracias te damos por tu evangelio, en el nombre de Cristo. Amén y amén.